recibimos a Germán de Agosto en su columna de Economía para hablar de diversos temas, pero muchos que están en agenda en este momento. Sí, por ejemplo, situación fiscal, se pueden cumplir las metas que se han colocado en distintos indicadores. Bueno, de eso habla Germán. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Sí, así es. Vamos a aprovechar que mañana la ministra va a presentar justamente cuáles son las perspectivas fiscales y vamos a hacer un repaso breve sobre cuál es la situación que tenemos en el marco de las cuentas públicas y cuáles son los factores que han ido afectando y cómo pueden evolucionar hacia adelante. Así que vamos a comenzar justamente por la primera placa. Lo que tenemos acá es la trayectoria del déficit fiscal. ¿Sí? Tenemos el último dato observado, que es el de diciembre. Básicamente el año cerró con un déficit del entorno de 3,4% del PIB y lo que está en verde es la trayectoria que está prevista en la última rendición de cuentas, que es sobre lo que podríamos llegar a tener novedades mañana. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en el 2022 es una mejora en relación al año pasado que justamente está en línea con una de los que fue la bandera de este gobierno, que tenía que ver con la corrección de las cuentas públicas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a recorrer algunos aspectos que podrían afectar esa trayectoria, tanto lo que pasó hacia atrás como lo que puede pasar hacia adelante. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que incorpora esta corrección fiscal tiene que ver con la evolución de las remuneraciones del sector público, atadas a ellas también las remuneraciones de las pasividades, de alguna manera. Entonces, en la siguiente placa lo que tenemos es la evolución del salario real, esto es el poder de compra, dentro de la órbita pública. De vuelta, esta gráfica la hemos utilizado en más de una oportunidad. Lo que tenemos, la línea roja, es justamente lo que nos marca el nivel que teníamos en el año 2019 como una referencia que podemos utilizar, y todo lo que está sombreado en rojo justamente es la pérdida acumulada que ha tenido el poder de compra en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Lo que está allá, básicamente la distancia entre el punto blanco y la línea roja es la diferencia que tenemos o la brecha que todavía resta recorrer para recomponer el poder de compra en términos de lo que fue la prepandemia. ¿Cuánto estamos? 3,5% por debajo. Entonces, una de las cosas sobre las cuales se recostó esa mejora fiscal tiene que ver con la trayectoria de las remuneraciones y atada a las remuneraciones de las pasividades. Eso, dado que hay un compromiso de recomponer el poder de compra en lo que queda del periodo de gobierno, va a comprometer también la trayectoria justamente prevista. Por eso es que estamos trayendo también este tema, tanto en lo que fue su trayectoria pasada, parte de la mejora reposa sobre este factor, y lo que podemos esperar hacia adelante. Así que acá tenemos uno de los puntos que de alguna manera están atados a la presentación de mañana sobre la situación fiscal. Si ahora vamos a la siguiente placa, vamos a ver otro tema que hoy está sobre la mesa y que también va a suponer quizás una afectación fiscal, porque lo que estamos presentando acá es la cuantificación del impacto de la sequía. Sí, esto es la última presentación que hizo OPIPA, la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Agropecuario, en relación a los distintos impactos sectoriales que está teniendo la sequía al día de hoy. Ahí te hago una pregunta, Germán. ¿Eso implica los gastos que supone, por ejemplo, para las cuentas públicas, cualquier tipo de política de apoyo a esos sectores? ¿Implica lo que se deja de producir y de vender? ¿Cómo se mide? Aproximándonos, ¿no? Cosas. Acá lo que tenés es esa cuantificación de cuál es el impacto en relación a lo que se deja de vender, por ejemplo, y a las hectáreas perdidas y otro montón de cosas vinculadas a lo que ya pasó. Lo que no sabemos todavía es la cuantificación del impacto fiscal que tienen asociadas estas medidas, porque justamente todavía este proceso no terminó. O sea que lo que sabemos hasta ahora, esta presentación es la última, pero no es la más nueva, o sea, no es de ayer, sino que tiene algunas semanas, y lo que está marcando es que el total, acá lo que estamos viendo es por sector, básicamente son 100 millones la afectación en lechería, ganadería 440 millones, praderas, ¿sí? Pérdida de praderas, 145, y lo que tenemos es la agricultura del secano con una pérdida estimada de 490 millones, que si sumamos el acumulado de las Torrecitas Blancas, tenemos el impacto total estimado por OPIPA en relación al costo que está teniendo la sequía, básicamente 1.175 millones de dólares. ¿Sí? Cuando hablamos de estas cifras siempre nos perdemos, así que si pasamos a la siguiente placa podemos referirlas, por ejemplo, a una medida que tomamos habitualmente, que es, bueno, ¿cuánto representa esta pérdida en porcentaje del producto? ¿Sí? Y acá tenemos las últimas pérdidas históricas que también surgen de la misma presentación de OPIPA. Estas son las fechas de cada una de esas afectaciones vinculadas a una sequía o a un déficit hídrico, y como vemos la más importante que hemos tenido en los últimos años es justamente la actual, que todavía no terminó. Este es el 1,9%, es justamente lo que representa ese 1.175 millones de dólares, que es básicamente un cuarto del PIB del sector agropecuario. Así que esto es se está planteando la posibilidad, por
ejemplo, de hacer importaciones, dado la situación de algunos productos vinculados a las frutas, verduras, hortalizas que se ven afectadas por la sequía. ¿Eso impactaría también en estos cálculos? Bueno, eso impactaría cuando vos lo pensás de esa perspectiva, lo podríamos ver en la inflación, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera uno de los efectos que estamos viendo es el aumento de ese tipo de productos que se ven afectados por estas condiciones climáticas tan particulares. O sea que ahí podrías tener una medida para paliar de alguna manera lo que puede ser el aumento de precio derivado de esta situación. O sea que justo este tema nos toca diversos ángulos. Uno de ellos es el de los precios, otro es el costo fiscal que van a tener las medidas y otro es, bueno, ¿qué más podemos esperar dado que justamente todavía estamos atravesando este episodio de déficit hídrico, que lo último que tenemos son estas estimaciones, pero la situación no ha mejorado desde que se realizaron. O sea que los efectos de la sequía los vamos a ir procesando a lo largo del año, van a tener repercusiones en el nivel de actividad, en el nivel de precios y también en las cuentas públicas, que es lo que conoceremos el día de mañana. ¿Sí? Y por último, si vamos una placa más, lo que tenemos también que es relevante para pensar en lo que queda en los próximos años de este gobierno es cómo juega la economía política, es decir, cómo afectan las decisiones que son más de naturaleza política sobre las decisiones técnicas. ¿Sí? Esta gráfica es de alguna manera complicada, pero sencilla. Lo que estamos viendo es básicamente 100 años de historia fiscal de nuestro país. Entonces, esto lo que muestra es algo que más o menos todos tenemos presente, es que los políticos siempre tienen un incentivo para hacer coincidir el ciclo político con el ciclo económico. Y es decir, el famoso carnaval electoral es lo que está representado acá, básicamente el déficit fiscal que se corresponde con el año electoral siempre, y tenemos 100 años de historia, ¿sí? Siempre es mayor que en los años preelectorales o en los siguientes años. O sea que de alguna manera lo que estamos viendo acá es la manifestación gráfica de la famosa fenómeno conocido como el carnaval electoral, que de alguna manera está restringido porque Uruguay tiene una regla fiscal más restrictiva de la que tenía a partir de lo que fue la LUC, que justamente está orientada a reducir esta discrecionalidad, pero también acá podemos inscribir, por ejemplo, el compromiso de rebajar el IRPF y el IAS sobre el punto que también tendremos información en las próximas semanas. No sabemos cuánto es la cuantificación, sabemos que eso va a suceder porque el compromiso era, si la economía crece más de 3,8%, se va a rebajar el IAS y el IRPF, la economía va a crecer, ¿sí?, más de 5%, o sea que es un hecho. No sabemos cuál va a ser la magnitud de esa rebaja y tenemos dos ángulos para analizar esa medida. El primero tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Básicamente se estaría tomando una medida, ¿sí?, con carácter permanente a partir de una situación que es de carácter más coyuntural. ¿Por qué? Porque básicamente la vocación de las finanzas públicas en los últimos años ha sido mirar lo que se llama el resultado fiscal estructural. ¿Qué es lo estructural? Es básicamente cómo se mueven las finanzas públicas si estamos en un año normal, ¿sí? Por ejemplo, si no estamos en un año de pandemia como el 2020, esa caída no cuenta. Y lo mismo con un año de rebote como el 2020 o el 2021. ¿Sí? Entonces, financiar de alguna manera una resignación de recursos de naturaleza permanente a partir de una situación que es más coyuntural, que tiene que ver con un impulso puntual de la actividad, tiene algunas consideraciones para hacer desde el punto de vista técnico o macroeconómico. Y lo más relevante es la segunda perspectiva, que tiene que ver con la equidad tributaria de esta medida, dado que estamos pensando que en una economía donde tenemos un perfil infantilizado de la pobreza, un 20% de pobreza infantil, se estaría tomando una decisión que justamente afectaría, ¿sí?, a 1 de cada 3 trabajadores de mayores ingresos y a 1 de cada 4 pasivos de mayores ingresos. Entonces también hay una segunda derivada de esta discusión que tiene que ver con, bueno, básicamente lo que es la concepción de la justicia, ¿sí?, y básicamente cuál es el impacto regresivo de esta medida que efectivamente se materializará y del cual sabremos un poco más en detalle, en particular la cuantificación, quizás mañana o quizás el 2 de marzo como estaba previsto. Bueno, por lo dicho, serán días de mucha información y te esperaremos con ansias para saber cómo analizás. El after presentación, estará la previa a la presentación, así que nos vemos el jueves con lo que justamente mañana despliegue la ministra en su presentación. Gracias, Germán. Por favor, gracias. ustedes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo.